Hola, bienvenido al taller de las reflexiones. La reflexión de hoy la he titulado No sabía lo que era nostalgia hasta que, a pesar de ser una persona sensible, siempre he dado gracias por no experimentar directamente la nostalgia. Fue hace unos días, al navegar por YouTube, cuando vi un vídeo que recogía trozos de películas inéditas de la Valencia antigua. Bueno, no tan antigua, eran capturas hechas durante los años 60. Estando yo contemplando las tomas, ya noté en mi interior cosas que se removían, que algo me estaba pasando. Aquellas imágenes me habían transportado a un tiempo de mi juventud. En aquellos rincones había estado con uno de mis amores tempranos. No sabía a ciencia cierta lo que me estaba pasando. Y acabé descubriendo lo que estaba sintiendo. Era nostalgia. Fue parecido a algo que había imaginado durante toda mi vida, pero al final logré desenmascararla, a vivirla en primera persona. Y noté que había mucha diferencia entre lo que había supuesto o imaginado sobre ella y lo que fue llegar a sentirla directamente en mis entrañas. Siempre he dado gracias por la vida que he vivido, gracias por los estudios, gracias por el trabajo, por los amigos, la familia, la antigua y la nueva, por aquellas ideas totalmente atípicas que llevaron a vivir algo diferente. Pero alguna cosa me faltaba, como seguramente otras muchas. Y sin quererlo me atropelló la sensibilidad, transportándome de hecho a aquellos tiempos, a aquella época. Aunque nunca me gustó vivir ese sentimiento, continúo dando gracias por haberlo vivido. Jamás he sido partidario de sentir la nostalgia porque entiendo que puede llevarme a otros tiempos pasados, antiguas épocas que seguro no volverán. Son tiempos ya superados y muchas veces en lugar de avanzar, de seguir con la vida, te hacen retroceder. Soy consciente que las lecciones de la existencia lo son en estos momentos, sin pasado ni futuro. Qué pocas lecciones de eso nos dan en la escuela, qué poco aprendemos sobre ello en la universidad. Es evidente que la enseñanza de estos tiempos lo es para formarte en el trabajo, pocas lo son para la vida. En algún momento nos daremos cuenta de ello, pero mientras tanto hay que vivirla. Y se puede ser sin nostalgia. Abrí una puerta, pero tengo la sensación de que me va a resultar difícil cerrarla. Me he hecho anciano y es difícil controlar la sensibilidad. Veremos al final todo esto y qué queda. Artículo de temática semejante, 171. Los motores de mi vida. Vienen los dos enlaces. Hasta la próxima reflexión.